La maldición de la que se habla está vinculada a Biden, creyendo que podría ser fatal para él. La afirmación se produce tras las palabras del expresidente Trump, quien expresó sus dudas sobre la capacidad de Biden para durar hasta las elecciones de 2024, debido a su estado físico. En caso de ser reelegido y posiblemente continuar en la Casa Blanca, esta profecía se ha relacionado con la terrorífica y misteriosa maldición de Tecumseh, que algunos creen que se volverá imparable. Trump expresó sus dudas en un encuentro con votantes en Iowa, subrayando que cree que Biden está en baja forma física y que mentalmente no está en su mejor momento. El expresidente también señaló un incidente en la playa, en el que Biden fue incapaz de levantar una silla, lo que dijo que era indicativo de problemas de salud física. Sin embargo, si Sleepy Joe es reelegido, la maldición de Tecumseh se convertirá en una amenaza para el presidente. Según muchos, a lo largo de la historia de Estados Unidos, esta maldición se ha asociado a los presidentes desde 1840 a intervalos de 20 años, relacionándola con muertes misteriosas o intentos de asesinato de presidentes. Esta maldición se asocia con el jefe nativo americano Tecumseh, que predijo la muerte de William Harris. Desde entonces, los presidentes elegidos cada 20 años han sido objeto de violencia, muerte súbita o intentos de asesinato. Presidentes como Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley han estado vinculados a esta maldición y murieron en diversas etapas de sus mandatos presidenciales. La maldición de Tecumseh, según la leyenda, comenzó tras maldecir a William Harris antes de su muerte. Siguieron muertes o intentos de asesinato de presidentes elegidos cada 20 años, creando una espeluznante conexión entre estos acontecimientos y la maldición. Esta maldición hace temer por el futuro de Biden, subrayando que el patrón de estas muertes o intentos de asesinato de presidentes ya se estableció hace años. Sin embargo, a pesar de todas las afirmaciones y predicciones asociadas a ella, sigue siendo un misterio, un fenómeno histórico sin explicación definitiva. Los presidentes de Estados Unidos han sido elegidos en diferentes años, pero estas elecciones han ocultado trágicos finales. Por ejemplo, Warren Harding, que vivía en Ohio, murió repentinamente en 1923, y se especuló con que había sido envenenado por su propia esposa, que le había engañado repetidamente. Su viuda no permitió que se hiciera una autopsia a su cadáver y exigió que fuera embalsamado. En el mismo hotel donde murió, Franklin Roosevelt, reelegido en 1940, murió en 1945 durante su cuarto mandato. Se anunció oficialmente que su muerte se debió a una hemorragia cerebral, pero hubo rumores de que fue envenenado o tiroteado por adversarios políticos debilitados por su estrategia de guerra. Según el socio de Roosevelt, Joseph Stalin, fue envenenado por la banda de Churchill. El funeral se precipitó, violando su voluntad, y se ignoró la petición de la familia de una autopsia. John F. Kennedy, elegido en 1960, fue asesinado en 1963 en Dallas. Han surgido numerosas conspiraciones en torno a su muerte, pero la versión oficial apunta a un pistolero solitario, Lee Harvey Oswald. Estos sucesos conforman una triste historia asociada a 7 presidentes, entre los que se encuentran figuras célebres como Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt y John F. Kennedy durante los 120 años de la maldición de Tecumseh. Sin embargo, desde Kennedy, ha habido presidentes que han permanecido vivos en el cargo a pesar de esta maldición, lo que plantea interrogantes sobre si la maldición sigue vigente en la actualidad. Ronald Reagan, elegido en 1981, sobrevivió a un intento de asesinato gracias a una rápida hospitalización. El suceso suscitó especulaciones sobre cómo habría sobrevivido en circunstancias similares un presidente del siglo XIX. En la época de Tecumseh, 3 personas del círculo íntimo del presidente, incluido el secretario de prensa de la Casa Blanca, resultaron gravemente heridas.
La maldición de Tecumseh presumiblemente se extendió a un grupo de personas y, al parecer, no provocó la muerte del 40º presidente de los Estados Unidos. En cuanto a Bush hijo, fueron frecuentes los incidentes a su alrededor. Durante su primera visita a Albania, al presidente estadounidense le robaron el reloj durante un apretón de manos. En Irak, durante una rueda de prensa, Bush hijo evitó que un periodista le lanzara un zapato. Sin embargo, casi frente a la tragedia, la maldición de Tecumseh estuvo a punto de funcionar. En 2005, se lanzó una granada a los pies de Bush Jr. y del presidente georgiano en un mitin en Tiflis, pero no explotó. El atentado contra el presidente estadounidense fue perpetrado por Vladimir Vladimirovich Arutyunyan, quien declaró que, si tuviera otra oportunidad, intentaría matar de nuevo a Bush Jr. Es posible que Bush Jr. sobreviviera gracias a su bajo coeficiente intelectual, que supuestamente tenía una puntuación de 91. Estos son solo hechos y pueden ser obstinados. Quizá la única forma de que el presidente Biden y Estados Unidos en su conjunto eviten la maldición de Tecumseh sería que abandonara el cargo a tiempo. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra, ya que Biden necesita a Biden para mantener el poder de los clanes demócratas. Así pues, es probable que la maldición continúe y que no se impongan circunstancias afortunadas a Biden. Cada vez son más los estadounidenses que empiezan a preguntarse si la maldición de Tecumseh es realmente real o si solo se trata de una serie de coincidencias y incidentes que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, detrás de toda esta rocambolesca historia, merece la pena examinar de cerca los hechos y hacer una valoración objetiva de ellos. Los acontecimientos históricos en los que se ven implicados presidentes estadounidenses atraen la atención y generan interés. Algunos afirman que las muertes o intentos de asesinato de presidentes están relacionados con una secuencia anómala basada en la maldición de Tecumseh. Pero la verdadera naturaleza de estos sucesos sigue siendo un misterio. Existen otras explicaciones o causas alternativas detrás de la serie de casos trágicos que afectan a líderes estadounidenses. Quizás forme parte de un amplio espectro de sucesos causados por intrigas políticas, complejidades domésticas o conflictos mundiales. Algunos estudiosos han expresado la opinión de que la maldición de Tecumseh no es más que un mito sin base científica. Sostienen que las muertes de los presidentes se debieron más a circunstancias políticas o sociales que a una antigua maldición. No obstante, sigue habiendo defensores de los hechos históricos que sostienen que la maldición de Tecumseh supone una amenaza real para los presidentes de Estados Unidos. Citan una secuencia de muertes o incidentes graves ocurridos en determinados intervalos. Se crea o no en la maldición, la historia de Estados Unidos y sus presidentes sigue atrayendo la atención y la emoción del público, ya sean el resultado de una maldición o de un accidente. Estos acontecimientos siguen siendo uno de los misterios de la historia política estadounidense. La historia continuada de los presidentes y la maldición de Tecumseh es solo una pequeña parte del complejo lienzo de la historia estadounidense, y es probable que este tema siga atrayendo la atención y generando controversia durante muchos años. Es difícil ignorar el hecho de que la historia del poder presidencial estadounidense incluye coincidencias insólitas y casos trágicos. Sin embargo, además de la maldición de Tecumseh, existen muchas otras teorías y supuestos que explican tales sucesos. Algunos investigadores apuntan a factores de política nacional e internacional, al agravamiento de las contradicciones sociales o incluso a la influencia de fuerzas externas que pueden afectar a la seguridad del presidente estadounidense. Tales circunstancias pueden crear un entorno desfavorable y convertirse en la base de diversos incidentes. Una de las teorías alternativas es la idea de que algunos acontecimientos pueden haber sido el resultado de una conspiración o complot destinado a cambiar el curso de la historia o de los procesos políticos.
Este punto de vista asume la existencia de motivos y acciones ulteriores, pero sin pruebas suficientes de su existencia. También es importante señalar que los partidarios de la maldición de Tecumseh se referían a los intervalos entre determinados acontecimientos de la historia, haciendo hincapié en su coincidencia con las predicciones. Sin embargo, los detractores de esta teoría señalan que muchos acontecimientos pueden considerarse puramente aleatorios, desprovistos de conexión con la antigua maldición. Las circunstancias que rodean a los presidentes estadounidenses y sus trágicos destinos siguen siendo objeto de debate e interés para historiadores, politólogos y el público en general. Es la investigación, la intriga y la oportunidad de contemplar la historia desde diferentes perspectivas, lo que hace que este tema sea tan fascinante y misterioso. Así pues, tanto si se cree en una maldición como si se ven estos acontecimientos como el resultado de la influencia de diversas circunstancias, la historia de los presidentes estadounidenses y sus destinos sigue siendo un aspecto fascinante y complejo de la historia política de Estados Unidos. Tales casos trágicos de presidentes estadounidenses atraen invariablemente la atención del público y de los investigadores. Generan preguntas y reflexiones sobre la naturaleza del azar, los patrones y la influencia de factores externos en la escena política. Muchos de los investigadores académicos sostienen que tales incidentes pueden tener su origen en la compleja dinámica de los acontecimientos mundiales y las intrigas políticas. Al mismo tiempo, creen que las teorías sobre maldiciones o fuerzas místicas deben considerarse más como un intento de encontrar una explicación a lo inexplicable que como hechos científicamente fundamentados. La historia de los presidentes de Estados Unidos es, entre otras cosas, una historia del país y de su desarrollo, aunque algunos acontecimientos parecen demasiado sorprendentes para ser coincidentes. No hay pruebas claras que sugieran una conexión entre ellos y la maldición de Tecumseh. Sin embargo, lo cierto es que las muertes o intentos de asesinato de presidentes se produjeron en distintos periodos y circunstancias. Esto sugiere que las causas de estos incidentes pueden ser mucho más complejas y tener varios niveles que una simple maldición antigua. Existen muchas versiones y teorías sobre las causas de los trágicos sucesos relacionados con los presidentes estadounidenses, y cada una de ellas tiene derecho a existir. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos sucesos sigue siendo un misterio que muchos tratan de desentrañar, mientras que otros lo ven como parte del destino y el azar. Así pues, las preguntas sobre la maldición de Tecumseh y su conexión con los presidentes estadounidenses siguen siendo uno de los muchos momentos misteriosos de la historia de Estados Unidos, y es probable que este tema siga atrayendo la atención y el interés de investigadores y público durante muchos años.